Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 hasta el 19. Todo este capítulo es una serie de consejos de un apóstol que ha pastoreado varias obras, un hombre experimentado en el ministerio a un pastor joven. Y en esta mañana lo que vamos a ver es el consejo de Pablo de mantener su atención en las cosas que son verdaderamente importantes. Y por transición, el consejo de Dios a nosotros en mantener nuestra mirada en las cosas que son verdaderamente importantes. Vamos a ir a la palabra de Dios, como les decía, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 hasta el 19. Nos vamos a poner de pie en respeto a la palabra de Dios. Yo voy a leer el 14, ustedes el 15, y así uno cada uno. Terminamos leyendo juntos el 19. Dice, versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Ustedes el 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Dice versículo 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Juntos el 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos a orar, pueden tomar sus asientos. Amante Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Te ruego ahora que me quites del medio, Señor, y pueda ser un instrumento útil para que por medio del Espíritu Santo las vidas de mis hermanos, los oyentes, sean edificadas para tu gloria en esta mañana. Oramos, te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quiero que tenga algo en mente ahora. Cuando nosotros proclamamos la verdad, no cualquier verdad, sino la verdad de las Escrituras, solemos generar controversias. O sea, está la posibilidad de que surjan controversias, porque estamos proclamando la verdad. Siempre que uno diga la verdad de las Escrituras, va a pasar que va a haber personas que piensen diferentes y que surja la posibilidad de que haya alguien que no esté a favor. Esto en sí no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros proclamamos la verdad de las Escrituras, ¿qué estamos buscando? Llevar gloria a Dios. Ahora, cuando lo que nosotros buscamos es debatir o generar controversia a través de nuestras opiniones, eso sí es malo. Porque no estamos buscando llevar la gloria a Dios, sino la gloria a nosotros mismos o a los hombres. Hace pocos días hubo un evento muy importante en que muchas personas creen y estuvieron publicando, ¿no? Sus opiniones, ¿sí? Y ensalzando a hombres. Hombres que encontraron, estando en una religión, estudiando las Escrituras, la verdad de las Escrituras. Pero la Iglesia de Cristo no desapareció y de repente apareció cuando estos hombres que estaban viviendo una religión encontraron la verdad de las Escrituras. La Iglesia de Cristo nunca ha desaparecido. Amén. Simplemente que estos hombres que estaban en una religión, al estudiar la palabra de Dios dijeron, nuestra religión está mal. Esta es la verdad. Amén, gloria a Dios, porque dejaron su religión y buscaron las Escrituras. Pero se hace muchas veces un ídolo
de hombres. Esta no es la iglesia del pastor Pablo. Pastor Pablo no es mejor que Cristo. Mientras Pastor Pablo predique a Cristo, dice la Biblia, tenemos que seguir las enseñanzas de Pastor Pablo. Pero el propósito no es predicar las enseñanzas del Pastor Pablo. Nuestro propósito es predicar las enseñanzas de Cristo. Entonces, ustedes van a encontrar muchas veces, hablando con el Pastor Pablo, que el Pastor Pablo les habla con la verdad de las Escrituras. Y otras veces que les dice, bueno, esta es mi opinión. Cuando yo le diga, esta es mi opinión, esa opinión es tan debatible como la opinión suya o la de cualquier otro. Porque ahí entramos en un punto, como Pablo hablaba acerca de la comida, de opiniones. Y dice también a los romanos que no contendamos sobre opiniones. Hoy vamos a ver, Dios mediante, cómo mantener nuestra atención en cosas importantes. Si nosotros nos ponemos a discutir sobre cuestiones de hombres o pensamientos de hombres, estamos desperdiciando el tiempo. Si yo me pongo en este púlpito a predicar sobre lo que los hombres piensan, estoy desperdiciando 1 hora de sus vidas y 1 hora de la mía. Dios no me puso acá para predicar acerca de lo que fulano piensa, de lo que mengano piensa. Dios me puso acá para predicarles el mensaje de Dios. Cuando nosotros predicamos el mensaje de Dios, no hay contienda porque estamos predicando la verdad. Entonces estamos predicando a Cristo. No hay cómo contender con ese mensaje porque es la verdad. Muchas veces las opiniones tienen algo de verdad, pero no son toda la verdad. Mire, dice versículo 14. Dice versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es que tenemos que mantenernos enfocados en cosas que aprovechan. No distraernos con cosas que no aprovechan. Pastor Lucas, manténgase enfocado en las cosas que aprovechan. No discutamos sobre si el predicador Domínguez o el predicador Acosta o el predicador no sé qué tiene más verdad, tiene menos verdad. No estamos para discutir sobre eso. Estamos para encontrarnos con la verdad de las Escrituras y exhortarnos y edificarnos para ser cada día más parecidos a Jesucristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo que su trabajo era mantener a la congregación enfocada ¿en qué? En lo que le acaba de decir hace un ratito, en predicar el Evangelio. Hablábamos esta mañana durante el estudio bíblico con los hombres y siempre que se nos da la oportunidad, cuando nos dicen, vos sos diferente, Mario, sos diferente, no sos el Mario de antes. Claro, porque voy a la iglesia, decimos muchas veces nosotros. No somos diferentes porque vamos a la iglesia. Somos diferentes porque Cristo nos hizo una nueva criatura. Entonces, si yo dirijo a la persona a la iglesia, probablemente le esté dirigiendo a otra religión. Tengo que dirigirla a Cristo. No está mal que le diga que va a la iglesia, pero el ir a la iglesia no es lo que te llevó a Cristo. Cristo te llevó a ir a la iglesia. Alguien te llevó quizás a visitar una iglesia, pero el que te hace quedarte en la iglesia es Cristo y su palabra. También hablábamos de eso esta mañana, ¿no? En el estudio bíblico. ¿Qué te hace quedarte en una iglesia? ¿O qué te hace irte de una iglesia? Tus opiniones, lo que vos creas que está bien o lo que creas que está mal, o si es una iglesia bíblica. Si es una iglesia bíblica, yo tengo que tener razones bíblicas para poder dejar la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que recuerde a la iglesia de Éfeso lo que le acaba de decir sobre el Evangelio? Que estén enfocados en el Evangelio. Porque, hermanos, vez tras vez,
Cuando empieza a pasar el tiempo, necesitamos que se nos recuerde qué es lo importante. Predicar el Evangelio es importante. Alcanzar a las personas con el Evangelio es importante. Es lo más importante. La iglesia no se trata de edificar templos. La iglesia se trata de edificar vidas. Y eso es trabajo del pastor Lucas y del pastor Pablo. No. Es trabajo de todos y cada uno de ustedes. Usted es un hijo de Dios, usted es un discípulo de Jesucristo y tiene un mandato directo e irrevocable, no opcional, para vivir y ser un discípulo de Jesús que hace discípulos de Jesús. Si usted no lo está haciendo, usted está siendo desobediente a la palabra de Dios. Papás, si sus hijos desobedecen un mandato directo de usted, ¿usted qué hacen? ¿Lo felicitan? No, no lo felicitan. Los reprenden, le dicen, está mal lo que estás haciendo. Muchas veces tenemos una doble moralidad, ¿no es cierto? Lo hablamos eso también. Somos rápidos para juzgar los pecados ajenos y muy misericordiosos para juzgar los nuestros. Hermano Fran nos compartía eso, ¿no? Acerca de juzgar. Cuando yo juzgo a alguien y lo señalo con el dedo, tengo que saber que estos otros tres que me están apuntando a mí no pueden decir nada en contra mía. Tengo toda la autoridad por vivir una vida santa de poder reprender al hermano en su pecado. ¿Y por qué lo reprendo? ¿Por qué lo exhorto? Pablo les dice, exhortándoles. Vamos, hermanos. No nos olvidemos de lo que es importante. Lo importante no es si cambio el auto, lo importante no es si tengo una casa más grande, lo importante no es cuánta ropa me pueda comprar. Eso no es lo importante. Lo importante es servir a Cristo. Hablaba ayer con Pastor Luciano Salazar y los hermanos, y le digo, plantas y sillas tenemos suficientes en la iglesia. De hecho, sobran esta mañana. Lamentablemente hay hermanos que no pueden estar. Y hay otros que no sé por qué no están. Pero es una pena. Cuando alguien elige voluntariamente no venir a congregarse. Y eso tampoco es opcional, ¿eh? Ustedes piensen en esto, hermano. Piensen que Jesucristo, Dios mismo, el Dios vivo y verdadero, eligiera no cuidar de vos esta mañana. Quitara toda su protección de tu vida y te dejara en las manos de Satanás. ¿Qué te crees que te pasaría? Qué bueno que Dios no es como nosotros. Hermano, tenemos que pensar y entender que no soy el centro de este universo. Y cuando Dios me dice en su palabra que haga algo, no es opcional. Estoy luchando con esto. No estás luchando. Cuando uno lucha, ¿alguien vio una lucha? Que hay fuerza. Estoy luchando con este pecado. No estás luchando. Te estás abandonando a tu pecado. Perdón que le desperté al pie. Me miró el hermano. Durmiendo. Una y otra vez debemos ser recordados de que Él es lo importante en nuestras vidas. Una y otra vez. Por eso Pablo le dice a Timoteo, exhórtales. Veíamos esta mañana de que, bromeaba yo, acerca de que Pablo hizo como líder de la iglesia de Corinto una disciplina a distancia, ¿no? Por Zoom. Si Pablo hubiera tenido Zoom, hubiera estado en vivo por Zoom ahí en vez de mandar una carta. Diciéndole a la iglesia, al tal, fuera de la iglesia. Dejen de permitir el pecado entre ustedes. Por amor, debo decirle a mi hermano que está pecando. Si yo no le digo, no lo exhorto, no lo reprendo de su pecado, no le estoy mostrando amor.
Pastor Lucas nos hablaba de eso, ¿no? Hebreos dice que Dios al que ¿qué? Disciplina. Al que ama. Si yo no te digo, hermano, que estás en pecado, yo me callo la boca, bueno, está bien, que haga lo que quiera. Estoy mal. Te tengo que decir que estás en pecado. Porque te amo, primero como hermano en Cristo y además como tu pastor, yo no te debo dejar que te vayas para donde vos quieras. Yo voy a hacer todo lo posible porque sigas a Cristo. Le decía en el pasaje anterior, Pablo a Timoteo, la semana pasada lo veíamos, es que hay una condición que muchas veces no entendemos. Nosotros somos muertos a nosotros y vivificados en Cristo. Mi cuerpo, mi vida no es mía, sino es de Cristo. Pero nosotros administramos esta propiedad de otro como si fuera nuestra. ¿Alcanzamos a entender la dimensión de la profundidad de la Escritura? ¿Cómo estás viviendo tu vida, hermano? ¿Quién dirige tu vida? Yo hago lo que yo quiero. Sí, generalmente nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Ahora, no hay ningún problema cuando esas dos cosas, cuando esto coincide exactamente con que lo que vos querés es lo que Dios quiere. Cuando lo que vos querés hacer es lo que Dios quiere, no hay ningún problema. Ahora, cuando lo que vos querés hacer va para el otro lado o más o menos cerca de lo que Dios quiere, ahí estamos en problema. Recuérdales, exhórtales que no contiendan sobre palabras. Hoy en día, muchas veces tenemos estas herramientas, ¿no? Las redes sociales. Y muchas veces las usamos para contender. Muchas veces las usamos para contender sobre palabras. Nos enredamos en discusiones inútiles. Cuando Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Esto es lo que Pablo le recuerda a Timoteo. Exhórtales que lo primero es hablar de Cristo. ¿Por qué dice que es perdición para los oyentes, Pablo? Imagínense que estamos con el hermano Ramón y estamos discutiendo, no, porque este predicador, y llega alguien nuevo y dice, ¿estás loco? ¿Por qué se gritan así? Una de las cosas por las que Pablo reprende a esta iglesia era por el desorden que había. Cuando el don de lenguas estaba vigente, Pablo le dice, si hay personas inconversas, cállense. Pierden a los inconversos con eso. ¿Vos querés discutir con un hermano sobre opiniones de tal o cual posición? Bueno, hacelo en un lugar donde no pierdas a un oyente. Porque si Dani, él no conoce a Cristo, nos encuentra discutiendo sobre si fulano, sobre si mengano, sobre si esto, sobre si el otro. Eso lo tengo en mi casa. No necesito venir a la iglesia para ver eso. Él nos tiene que ver unidos para hablarle de Cristo. Lo importante, hermanos, es que nos enfoquemos en lo importante. Es que toda nuestra vida sea buscar dar la gloria a Dios con cada cosa que hacemos. Cada cosa que hacemos. Y yo sé que es difícil, a mí me cuesta, cada día. Por eso Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su Ferrari, 0 kilómetros, su casa, sus millones de dólares, haga lo que quiera. ¿Dice eso el texto? No. Todos los evangelios sinópticos dicen lo mismo. Niéguese a sí mismo. Eso es lo que más nos cuesta. Porque no queremos hacer lo que la Biblia dice, queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Tome su cruz. No es que tiene que construir una cruz, ponérsela encima. No. Y sígame.
mantenernos enfocados en las cosas que aprovechan, nos va a mantener alejados de las cosas que no nos aprovechan. Mire, dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¡Wow! ¡Qué tremendo texto!, ¿no? Pastor, tenés que saber usar bien la palabra de verdad. Y todos ustedes. ¿Qué leíste esta mañana? ¿Cuál fue tu lectura de esta mañana? ¿Leíste la Biblia esta mañana? ¿Y ayer? ¿Y esta semana? ¿Cómo crees que Dios te va a guiar si no lo escuchás? Lamento, hermanos, que estemos tan lejos de Dios y que sigamos identificándonos con un Dios al que desconocemos. Yo soy cristiano, soy un seguidor de Cristo. Mentira. Si no puedes seguirlo ahora que no te persigue nadie, imagínate si hubiera persecución. Negá a Cristo. Sí, no creo en Cristo, pero no me maté. Procura con diligencia. ¿Cuál es lección de lengua hoy? ¿Cuál es el antónimo de diligencia? ¿Alguien me puede decir el antónimo de diligencia? ¿Saben lo que es un antónimo? Se llevan todo en lengua a marzo. Lo vemos en marzo. ¿Ah? ¿Qué es un antónimo? Lo contrario. ¿Cuál es lo contrario de diligencia? ¿Alguien se anima? Negligencia. Si no soy diligente, soy negligente. Si yo no soy diligente, diligente tiene que ver con estar en acción. Presentarte a Dios. ¿Te presentas a Dios? Cada mañana cuando abrís los ojos, ¿te presentás a Dios? Con diligencia, o sea, estás... Ahí viene el pastor, acomodemos todo. Ahí viene el jefe. ¿O no, hermano más? Limpia un poco, acomodá, que viene el jefe. Ahí viene el inspector. Eso no es diligencia, eso es negligencia. ¿Qué texto leíste hoy, hermano Jorge? Y hermano Jorge empieza... no leyó nada, hermano, porque está buscando una respuesta para conformarme. ¿Quién se perjudica con no escuchar a Dios cada día? Vos, hermano, hermana, vos te perjudicás. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a guiar en ese día. Vos vas a estar haciendo lo que vos querés hacer. Vas a estar, si sos negligente, sigamos la línea lógica del pensamiento, si te presentás de manera negligente, no diligente, ¿vas a estar aprobado? Reprobado. ¿Vas a estar gozoso o vas a estar lo contrario de no avergonzado? Vas a estar avergonzado. Cuando te encuentran en una falta, ¿te sentís gozoso de que te hayan encontrado en una falta? No, ¿cómo te sentís? ¿Alguna vez te descubrieron en algo que vos habías tratado de ocultar? ¿Ah? ¿Cómo te sentiste? Ah, gracias por haberme descubierto, la verdad. Estaba esperando que lo hicieras. ¿Te sentiste avergonzado? Cuando hacemos eso, dañamos a la persona que más nos ha amado en este mundo. No hay nadie que te haya amado como Dios. Y nosotros somos negligentes. Y Pablo le dice a Timoteo que usa bien la palabra
de verdad. Hermanos, la Biblia es una espada que puede dar vida y puede quitar el pecado de tu vida, o puede ser un arma que te asesine. Cuando me paro en el púlpito, tengo que usar muy bien la palabra, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Tengo que tener temor de lo que voy a decir, porque los puedo llevar a Cristo o los puedo perder. Este mensaje no es solo para el pastor, es para cada uno de ustedes. Pablo le dice a Timoteo: hermano, pero aplica a mi vida, aplica a tu vida, hermano, hermana. ¿Estás usando la palabra de Dios para predicar el Evangelio? Las personas saben que sos un creyente porque estás intencionalmente predicándoles el Evangelio. ¿O nadie sabe que sos un creyente? Tu vida refleja a un inconverso, o sea, sos igual que ellos. Sos tan pecador y tan inicuo como cualquiera de ellos. Amás más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Procura con diligencia. Procura con diligencia. Miren, hermanos, mantenernos enfocados en las cosas importantes nos va a ayudar a no distraernos con las cosas que no aprovechan. Mantenernos enfocados nos va a poner como prioridad o tener atención en nuestra vida como discípulos de Jesús y en servir en un ministerio de la iglesia para la gloria de Dios. Esto es lo importante. Ahora, vamos a ver en los próximos versículos qué resulta de nuestras decisiones. Miren versículos 16 al 18. Hay un precio, yo no me puedo callar esto, hay un precio que usted y yo tenemos que pagar por no mantenernos centrados en las cosas importantes. Todo tiene una recompensa. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. Mire versículos 16 al 18, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Cuando nosotros dejamos de mirar a Cristo, dejamos de hacer la voluntad de Dios, ¿qué hacemos con las personas? En vez de hablar de la palabra de Dios, ¿qué hablamos? Vana palabrería. Nuestras conversaciones son vanas, hablamos de cosas triviales, de cosas, y cada vez nos vamos pareciendo más y más a lo que este mundo habla, hasta nuestra manera de pensar. Pablo dijo que ¿qué corrompe las buenas costumbres? ¿Las malas juntas? No, eso dice el mundo. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, si yo me junto con personas, tengo que tener un nivel de santidad muy grande para no ser corrompido por esas personas. Tengo que estar muy bien con el Señor como para poder tener tiempo con esas personas sin ser corrompido. Pablo está hablando de ¿qué? ¿De inconversos acá? Se lo menciona a estos dos personajes, ¿no? Himeneo y Fileto. ¿Lo había mencionado Pablo a Himeneo? Sí. ¿A dónde? ¿A dónde? Fran lo tiene. Lo dijo esta mañana. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Amén. ¿Qué pasó con Himeneo? Hermano fiel de la iglesia. No. ¿Qué hicieron con Himeneo? Lo tuvieron que ¿qué a Himeneo? Entregar a Satanás. ¿Por qué? Porque estaba corrompiendo a la iglesia. Estaba enseñando una falsa doctrina. ¿Cómo sé si un hermano o el pastor inclusive está enseñando una falsa doctrina?
¿Cómo sabrían ustedes si yo les estoy predicando una falsa doctrina? Conociendo la verdad. ¿Cómo? Conociendo la verdad. Conociendo la verdad. Hay cosas que les puedo decir que va, si la salvación se pierde, hermanos, si ustedes pecan. ¿Se pierde la salvación? ¿No? ¿Dónde dice? Juan 10, muy bien. Una sola. Todos los demás, si le digo la salvación se pierde. Amén, pastor, la salvación se pierde. Hermanos, Biblia. ¿Cómo vamos a identificar a los falsos maestros y vamos a poder sacarlos de la congregación? Porque ¿saben lo que hacen? Dice que la palabra de estas personas, esta vana palabrería, son personas que hablan muy bien. Son generalmente personas elocuentes y citan esto, el otro, aquello. Yo he conocido a esas personas. Tienen un poder de convencimiento, hermano, que voy a decir, suena muy bien lo que dice, ¿eh? ¿Por qué? Porque agarran la escritura, agarran un poco de la verdad y la envuelven bien con sus mentiras, y es lo mismo que hizo Satanás desde el Edén. Una y otra vez el modus operandis, como se dice la figura legal, de Satanás es el mismo. Cuando nosotros conocemos cómo Satanás opera, es fácil detectarlo. ¿Qué usó Satanás para tentar a Jesús? La Biblia. ¿Saben que él conoce muy bien la Biblia? Él citó textualmente la Biblia a Jesús. Recortadita, bien recortadita, pero la citó textualmente. Yo creo que ninguno o la gran mayoría de nosotros conocemos de memoria esos textos. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Son como gangrena, dicen. ¿Qué pasa cuando la gangrena empieza en el cuerpo? ¿Puede producir la muerte? Sí. Si se deja, puede producir la muerte. Estas personas, a Fileto solo se lo menciona en este lugar, pero qué lindo que te mencionen, ¿como qué? ¿Como Fileto, como Himeneo o como Pablo y Timoteo? Que las generaciones siguientes digan, este hermano o esta hermana eran hombres y mujeres fieles, que nos enseñaron a andar en Cristo. O que digan, este hermano y esta hermana hicieron daño a la obra de Cristo. Dios tenga misericordia de ellos. Dice, ¿se desviaron de qué? ¿De qué se desviaron Himeneo y Fileto? ¿Están conmigo? ¿Están despiertos? Hablen, no tengan miedo. De la verdad. Entonces, ¿cómo no te vas a desviar de la verdad y seguir a estos falsos maestros si no sabes cuál es la verdad? ¿Dónde vas a encontrar la verdad? En YouTube, en Instagram, Facebook y todas las redes que hay ahora. Cada vez hay más redes, ya no sé cuántas hay. Los jóvenes sí saben, yo lo te envidio. No está ahí, está en la Escritura. Estas personas decían y estaban enseñando que la resurrección ya había pasado, ya estábamos en el milenio. ¿No les suena parecido a que esto ya pasó en otro lugar también? Sí, estaba pasando por todos lados. Falsos maestros que salieron, a los corintios no les llegaron. Pablo les llamaba los falsos apóstoles. ¿Cómo eran estos falsos apóstoles? Eran elocuentes, hablaban muy bien. Hermano, cuidado. La única forma de que te protejas de estos falsos maestros es con mucho tiempo en las Escrituras. Trastornan la fe de algunos. ¿Cuál es la forma de que no sea trastornada tu fe, cambiada, confundida tu fe? Es que estés bien fundamentado en la palabra de Dios.
Si no, cualquier cosa te va a parecer bien. ¿O cómo vas a poder presentar con mansedumbre razón de tu fe? ¿Por qué crees eso? Porque el pastor lo dijo. Una vez nos visitó un tiempo una hermana y nos pidió hablar conmigo y con mi esposa y nos decía esto y lo otro, aquello. Y digo, ¿y eso de dónde lo sacaste, hermano? Lo dijo la pastora, me dice. Si la pastora lo dijo, debe ser. ¿Qué? Supongamos que hubiera dicho en vez de la pastora, lo dijo el pastor, así que si lo dijo el pastor debe ser. ¿Y la Biblia? ¿Y la palabra de Dios? ¿Qué dice? El precio de no mantenernos centrados en la palabra de Dios, hermanos, es que la fe de alguno de nosotros va a ser trastornada. Ahora, así como hay una recompensa por desviarse, hay una recompensa por mantenerse enfocado. Dice el versículo 19, pero el fundamento de Dios está... ¿Cómo? ¿Así? ¿Que se cae todo? No, el fundamento de Dios está firme. La palabra de Dios no cambia. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La escritura nunca cambió porque Dios no cambia. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce Dios a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No voy a poder seguir predicando porque lo voy a ver ahí. Pensaba en cuántas personas algún día van a estar delante del Señor, como dice la Escritura, ¿no? Pero Señor, si en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos todas estas iglesias, compramos todas estas sillas, pintamos paredes. Jesucristo, ¿qué les dijo a ellos? ¿Alguien sabe qué les dijo? El pastor no. Otro. Usted tampoco. Otro. Usted tampoco. Otro. ¿Qué les dijo? Dígalo, hermano, fuerte. ¿Por qué qué? No los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos hacedores de maldad hay hoy en día, no? Entre los bautistas también. No es que los bautistas son perfectos. Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. No tengo idea quiénes son ustedes. Iglesia cristiana, iglesia bautista, hacedores de maldad. ¿Cristo te conoce? ¿Cuántas veces le hablamos a las personas y le... No, si yo sé de Dios, yo conozco a Dios. Sí, hay muchas personas que conocen. Satanás también conoce a Dios y lo conoce muy bien. De hecho, lo visita seguido. ¿Saben que Satanás lo visita seguido a Dios? ¿Dónde dice eso? Ah, están leyendo la Biblia, muy bien. Dios te conoce. Esa es una pregunta. De ahí parte todo. Si Dios te conoce o no te conoce. No si vos lo conoces a Dios. Dios conoce a los que son suyos. Entonces, si sos de Dios, dice, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. ¿A partir de cuándo es eso? ¿A partir de cuándo te tenés que apartar de toda iniquidad? Parece un examen oral, ¿no? ¿A partir de cuándo? Dígalo. Del que sos salvo. Porque todo aquel que dice la misma palabra, que invoque el nombre del Señor será salvo. Desde ese día es una lucha constante de apartarnos de toda iniquidad. Y vuelvo a lo mismo. ¿Es una lucha? O sea, ¿estoy luchando por despojarme del viejo hombre? ¿O
busqué un sillón bien cómodo, no sé. En algún momento este viejo hombre va a salir de mí, mientras tanto, bueno. El Señor tiene que hacer la obra. ¿Qué excusa que nos cae genial esa? El Señor está obrando en mí, todavía no terminó, completó la obra en mí. Esa es una excusa falsa, una mentira que nos decimos a nosotros mismos para autojustificarnos y sentirnos, ay, es que no puedo porque... No, mentira. Cuando seguimos a Cristo y luchamos contra la iniquidad y buscamos activamente apartarnos de la iniquidad, ¿en nuestras fuerzas? No. ¿Usted es un hijo de Dios? ¿El Espíritu Santo está en usted? Usted tiene todo el poder del Espíritu Santo obrando en su vida, no una porción, no media porción, nunca va a tener una doble porción del Espíritu Santo. No, usted está suficientemente capacitado con el poder del Espíritu Santo para luchar. Él está obrando. Él va a obrar por las buenas o también va a obrar por las malas. ¿Sabe por qué? Porque usted no es suyo. Si usted es un hijo de Dios, usted no es suyo. Y si usted no se aparta de la iniquidad, Dios lo va a ayudar a que usted se aparte de la iniquidad. Porque usted no es suyo. Es de Él. Y si a usted no le pasa absolutamente nada con su iniquidad y su pecado, y usted persiste en su iniquidad y su pecado, bueno, yo meditaría un poquito más acerca de si realmente soy de Cristo o no soy de Cristo. No hay ninguna consecuencia por desobedecer voluntariamente a Dios en tu vida. A mí me hace preguntarme eso. Hay una recompensa de parte de Dios por mantenernos enfocados en Él. Él es nuestro fundamento, Él es lo que nos va a mantener firmes, Él es nuestro motor, Él es lo que nos va a mantener con la mirada puesta en Él, buscando hacer su voluntad, buscando dar la gloria a Él. Yo doy gracias a Dios porque muchas veces cuando uno dice la verdad a las personas o incluso a los hermanos de la iglesia no les gusta que uno les diga la verdad. A mí no me gusta cuando estoy mal que me digan la verdad. Pero es bueno cuando alguien te dice gracias por decirme la verdad. Es como una caricia de Dios, ¿no? Seguí. Manténete fiel. Mi responsabilidad no es ser siempre agradable a ustedes o hacerlos sentir contentos con mis palabras. Mi responsabilidad es predicarles la palabra de Dios. Mi responsabilidad es enseñarles a mantenerse enfocados en lo importante, a mantenerse con la mirada puesta en Cristo y en querer hacer su voluntad, no la de ustedes, sino la de Él, cada día de sus vidas. Cada día de sus vidas. Como dije al principio, cuando nosotros prediquemos la verdad, seguramente vamos a tener controversia, seguramente va a haber alguien que no esté de acuerdo con nosotros. Eso está bien. Porque estamos predicando la verdad. Si estamos predicando la verdad, estamos predicando a Dios. Si estamos predicando a Dios, estamos predicando a Cristo. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de cualquier otra cosa solo para discutir, bueno, eso sí está mal. Porque estamos buscando llevar gloria a uno mismo o a los hombres. Y cualquier cosa que le intenta robar la gloria a Dios, Dios es muy claro a lo largo de toda la Escritura. ¿Y qué hace con eso Dios? ¿Lo felicita? No. La Biblia dice que lo condena. Dios condena la idolatría. Cualquier cosa
que te quite de hacer la voluntad de Dios es un ídolo. Cualquiera. Y Dios aborrece la idolatría. Hermanos, miremos a Cristo. Lo importante es Cristo, lo importante, todo el centro de nuestra vida es Cristo. ¿Cómo voy a ser un mejor hijo de Dios? Teniendo mi mirada en Cristo, manteniendo mi mirada en Cristo. ¿Cómo voy a ser un mejor esposo? Manteniendo mi mirada en Cristo. ¿Cómo voy a poder amar mejor a esta mujer que Dios inmerecidamente me ha regalado? ¿Cómo dice? ¿Dónde dice cómo la tengo que amar? No, el pastor no, otro hombre. Efesios 5. Esposa, ¿dónde dice cómo tenés que amar a tu esposo? Efesios 5. Padres, ¿dónde dice cómo tengo que amar a mis hijos? Efesios 6. Hijos, ¿dónde dice cómo tienen que amar a sus padres? Efesios 6. Hermanos, ¿dónde dice que tengo que predicar el Evangelio? A toda criatura. Marcos 16:15. ¿Qué tengo que predicarles? Dice Lucas 24:47. Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Dónde dice que he sido enviado por Jesucristo a hacer eso? Lucas 20:21. ¿Dónde dice que tengo que ir a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas que Jesús me ha mandado? Que tengo que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Jesucristo va a estar conmigo cada día de mi vida hasta que Él venga. Mateo 28, 19 y 20. ¿Dónde dice que tengo que ser un testigo de Jesucristo? En donde vivo, en el departamento, en la provincia, en el país y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Entonces, ¿qué excusa tengo? ¿Qué excusa tengo? ¿No le gusta? No se queje conmigo. Atrévase. Atrévase a discutir con él. Vamos a ver. Amante Padre, gracias una vez más por tu palabra. Padre, te ruego, Señor, que me ayudes a mantenerme enfocado en lo que es importante en mi vida. Te ruego que ayudes a mis hermanos aquí en mi amada iglesia de Unquillo a mantenernos enfocados en lo que es importante, y lo importante sos vos, Padre. Padre amado, te ruego que uses tu palabra cada día de nuestras vidas para mostrarnos la verdad, para mostrarnos nuestros errores, Señor, para que podamos apartarnos de toda iniquidad, Señor, y hablar y predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra. Padre amado, te agradezco una vez más por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, con mis hermanos y los que están oyéndola, Señor, a través de las redes sociales. Te agradezco por este privilegio y te pido, Señor, que sigas obrando con tu palabra en los oyentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.